En las sombras de la historia, oculto entre archivos clasificados y experimentos prohibidos, existe un proyecto que desafía la imaginación. Un programa secreto del gobierno que buscaba controlar la mente humana, manipular la voluntad y reescribir la realidad. Este es el proyecto MKUltra, y su legado es un rabbit hole que nos lleva a preguntarnos, ¿hasta dónde llegó realmente? ¿Y qué conexiones oscuras se esconden detrás de sus experimentos? Para entender el proyecto MKUltra, debemos remontarnos a un momento de la historia donde el mundo estaba al borde del abismo. Era la década de 1950 y la Guerra Fría había sumido a las superpotencias en un juego de espionaje, paranoia y secretos oscuros. Estados Unidos y la Unión Soviética no solo competían por el dominio militar, sino también por el control de la mente humana. Y fue en este contexto que nació uno de los programas más secretos y perturbadores de la CIA, el proyecto MKUltra. El nombre, MKUltra, proviene de la combinación de MK, que era el código interno de la CIA para proyectos relacionados con el control mental, y Ultra, que denotaba el nivel máximo de secreto. Pero este no era un proyecto cualquiera. Su objetivo era claro: descubrir cómo manipular la mente humana para crear espías perfectos, resistentes al interrogatorio, capaces de actuar bajo órdenes sin cuestionarlas y, en última instancia, controlar la voluntad de las personas. El programa fue dirigido por Sidney Gottlieb, un químico y médico que se convirtió en una de las figuras más enigmáticas de la CIA. Gottlieb y su equipo no tenían límites éticos. Experimentaron con drogas psicodélicas como el LSD, hipnosis, electroshocks, privación sensorial y técnicas de tortura psicológica. Los sujetos de estos experimentos eran a menudo personas comunes, prisioneros, pacientes mentales, soldados e incluso ciudadanos que no tenían idea de lo que les estaba sucediendo. Uno de los casos más conocidos fue el de Frank Olson, un científico que trabajaba para el gobierno. Olson fue administrado LSD sin su consentimiento durante una reunión de la CIA. Días después, murió al caer de la ventana de un hotel en circunstancias nunca aclaradas. ¿Fue un suicidio? ¿O alguien lo silenció para evitar que revelara los secretos del programa? Pero los experimentos no se limitaron a individuos aislados. Algunos de los programas más perturbadores se llevaron a cabo en instituciones como la Universidad de McGill en Canadá, donde el Dr. Ewan Cameron, financiado por la CIA, realizó experimentos de desprogramación y reprogramación mental. Pacientes con problemas mentales eran sometidos a electroshocks intensos, privación sensorial y grabaciones repetitivas durante días, incluso semanas, en un intento por borrar sus mentes y reconstruirlas desde cero. Estos experimentos no solo eran inhumanos, sino que también plantearon preguntas aterradoras: ¿qué pasaba con las personas que sobrevivían a estos tratamientos? ¿Cómo afectaba esto a su percepción de la realidad? Y lo más importante, ¿qué descubrieron los científicos que nunca llegó a ser revelado al público? El proyecto MKUltra no era solo un programa de investigación. Era un viaje a los límites más oscuros de la mente humana, un intento de jugar a ser Dios. Y aunque el programa fue oficialmente cerrado en la década de 1970, sus efectos y sus secretos continúan resonando en las sombras de la historia. Pero esto es solo el comienzo. Porque el MKUltra no era un proyecto aislado. Estaba conectado a una red de experimentos oscuros, programas secretos y teorías que nos llevan a preguntarnos: ¿hasta dónde llegó realmente? El proyecto MKUltra no era un experimento aislado. Era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, una red de programas secretos y operaciones encubiertas que se extendían más allá de los límites de lo que podemos imaginar. A medida que nos adentramos en este rabbit hole, las conexiones se vuelven más oscuras, más complejas y, en muchos casos, más aterradoras. Uno de los aspectos más perturbadores del MKUltra es su conexión con otros programas de la CIA y el gobierno estadounidense. Por ejemplo, el proyecto Artichoke, un programa precursor al MKUltra, se centraba en el uso de drogas, hipnosis y técnicas de interrogatorio para extraer información de prisioneros y espías. Pero no se detenía ahí.
También exploraba la posibilidad de crear asesinos programados, individuos que pudieran ser activados para llevar a cabo misiones específicas sin recordar nada después. Esto nos lleva a una de las teorías más inquietantes, la idea de que algunos de los asesinos en serie más famosos de la historia podrían haber sido víctimas de estos programas. Podría ser que personas como Ted Bundy, Charles Manson o incluso el asesino del Zodíaco fueran el resultado de experimentos de control mental. Algunos teóricos sugieren que estos individuos fueron sometidos a técnicas de lavado de cerebro, convirtiéndolos en herramientas de un plan mucho más grande y siniestro, pero las conexiones no terminan ahí. En 1978, el mundo quedó impactado por la masacre de Jonestown, donde más de 900 personas, incluidos niños, murieron en un suicidio masivo ordenado por Jim Jones, el líder de la secta del Templo del Pueblo. Aunque oficialmente se trató de un acto de fanatismo religioso, algunos investigadores han sugerido que Jones podría haber estado bajo la influencia de técnicas desarrolladas en el MKUltra. ¿Fue Jonestown un experimento social a gran escala? ¿O algo aún más oscuro? Y luego está el caso de Sirhan Sirhan, el hombre que asesinó a Robert F. Kennedy en 1968. Durante su juicio, Sirhan afirmó no recordar nada del tiroteo. Algunos teóricos han especulado que podría haber sido un asesino programado, activado para eliminar a una figura política clave en un momento crucial de la historia. Podría ser que el asesinato de RFK fuera parte de un plan más grande, orquestado desde las sombras, pero el rabbit hole no se detiene en los individuos. Algunos creen que el MKUltra estaba conectado a experimentos sociales a gran escala. Por ejemplo, el programa de la Operación Mockingbird, que buscaba infiltrarse y controlar los medios de comunicación para manipular la opinión pública. ¿Podría ser que las noticias que consumimos, las historias que nos cuentan, estén influenciadas por técnicas desarrolladas en estos programas secretos? Cada respuesta que encontramos parece generar más preguntas. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Qué otros secretos se esconden en los archivos clasificados? Y, lo más importante, ¿hasta dónde llega realmente este rabbit hole? El proyecto MKUltra no solo ha dejado su huella en los archivos secretos de la historia, sino que también ha permeado en la cultura popular, inspirando películas, series, libros y hasta canciones. Estas representaciones no solo entretienen, sino que también nos hacen cuestionar qué parte de esto es ficción y qué parte podría estar basada en hechos reales. Uno de los ejemplos más famosos es la película The Manchurian Candidate, estrenada en 1962. En ella, un soldado es lavado cerebral y programado para convertirse en un asesino a control remoto. Aunque la trama se desarrolla en el contexto de la Guerra Fría, muchos han visto paralelismos inquietantes con los experimentos del MKUltra. ¿Fue esta película una advertencia velada sobre lo que realmente estaba sucediendo en los laboratorios secretos? Pero el MKUltra no se limita al cine clásico. En la serie Stranger Things, el laboratorio Hawkins es un claro guiño a los experimentos de control mental y las pruebas secretas del gobierno. Los personajes son sometidos a experimentos que borran sus recuerdos y los convierten en herramientas de un plan oscuro. Podría ser que los creadores de la serie estuvieran insinuando que estas prácticas no son solo cosa del pasado, pero no solo el cine y la televisión han explorado estas ideas. La música también ha sido un vehículo para cuestionar el control mental y la manipulación. Bandas como The Beatles, con su canción Helter Skelter, y Pink Floyd, con su icónico álbum The Wall, han tocado temas de alienación, control y pérdida de identidad. Y no podemos olvidar la literatura. Autores como Philip K. Dick, en su novela Ubik, y Thomas Pynchon, en Gravity's Rainbow, han explorado temas de realidad distorsionada, control gubernamental y manipulación psicológica. Estas obras, aunque ficticias, nos hacen preguntarnos qué tan lejos está la realidad de la ficción, pero quizás lo más inquietante es cómo estas representaciones en la cultura pop han alimentado las teorías de conspiración. ¿Podría ser que las películas, series y libros estén preparándonos para una realidad que aún no estamos listos para aceptar? ¿O que, de alguna manera, estén revelando verdades ocultas bajo el disfraz de la ficción? La línea entre la realidad y la ficción se desdibuja cada vez más. Y mientras nos adentramos en este rabbit hole, una pregunta resuena en nuestras mentes:
qué parte de lo que vemos en la pantalla es solo entretenimiento y qué parte podría ser una advertencia. Aunque el proyecto MKUltra fue oficialmente desmantelado en la década de 1970, su legado continúa vivo. No solo en los archivos desclasificados o en las historias de los sobrevivientes, sino en las sombras de nuestra sociedad, en las preguntas que aún nos hacemos y en los miedos que persisten. ¿Qué pasó realmente con los experimentos del MKUltra? ¿Y cómo han moldeado el mundo en el que vivimos hoy? Uno de los aspectos más inquietantes del legado del MKUltra es la falta de respuestas claras. A pesar de que miles de documentos han sido desclasificados, muchos archivos fueron destruidos antes de que el programa saliera a la luz. ¿Qué secretos se llevaron consigo esas llamas? ¿Qué descubrieron los científicos que nunca llegó a ser revelado al público? Y lo más importante, ¿quién decidió que esas verdades debían permanecer ocultas? Los sobrevivientes de los experimentos del MKUltra han contado historias desgarradoras. Algunos sufrieron daños psicológicos irreparables, mientras que otros lucharon por reconstruir sus vidas después de ser sometidos a técnicas de control mental. Pero muchos de estos testimonios han sido ignorados o desacreditados. ¿Por qué? ¿Qué interés hay en silenciar a quienes podrían revelar la verdad detrás de estos experimentos? Pero el legado del MKUltra no se limita a los individuos. Algunos teóricos creen que las técnicas desarrolladas en este programa han sido adaptadas y utilizadas en formas más modernas de control mental. Desde la publicidad subliminal hasta los algoritmos de las redes sociales, ¿podría ser que estemos siendo manipulados sin siquiera darnos cuenta? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y la tecnología en este nuevo panorama de control psicológico? Y luego están las teorías más oscuras. Algunos creen que el MKUltra fue solo la punta del iceberg y que programas similares continúan en la actualidad bajo otros nombres. ¿Podría ser que los experimentos de control mental hayan evolucionado hacia algo aún más sofisticado y peligroso? ¿Qué pasa con los informes de personas que afirman haber sido víctimas de abducciones o experimentos gubernamentales en tiempos recientes? ¿Estamos ante un nuevo capítulo del MKUltra o simplemente ante los ecos de un pasado que no queremos recordar? El legado del MKUltra también ha influido en la forma en que vemos a nuestras instituciones. La desconfianza hacia el gobierno, las agencias de inteligencia y las grandes corporaciones ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. ¿Podría ser que el MKUltra haya sembrado las semillas de esta desconfianza? ¿O que, de alguna manera, estemos siendo manipulados para desconfiar incluso de las fuentes de información más confiables? El proyecto MKUltra nos dejó más preguntas que respuestas. Pero quizás su legado más importante sea una advertencia sobre los límites del poder y la ética en la búsqueda del control. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, donde la información es poder y la verdad es esquiva, el MKUltra nos recuerda que debemos estar atentos, cuestionar lo que nos dicen y, sobre todo, proteger nuestra mente y nuestra libertad. ¿Estás listo para descubrir la verdad? No se te olvide darle like y suscribirte para más videos sobre teorías de conspiración. Un saludo y hasta la próxima.